Ahí me avisa. Ya va, está bien. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en el taller de los ceibos. En esta ocasión vamos a explicar un poco de la iconografía de esta vasija. Este tipo de vasijas son muy famosas porque muestran al dios del maíz siendo investido. Al parecer, después de nacer, lo que vemos aquí es una mujer maya desnuda completamente. Tenemos al dios del maíz, se distingue por tener la cabeza larga, con estas foliaciones y adornos que le sale una flor, ¿sí? Y aquí tenemos otras dos mujeres. Entonces estas vasijas, estas mujeres se les apoda como las doncellas del dios del maíz. Como podemos ver, las mujeres están completamente desnudas y sobresalen más que nada los senos, un indicador de fertilidad. Entonces el dios del maíz está siendo investido, adornado por estas mujeres, y acá en la parte de atrás podemos ver un ambiente acuoso, ¿sí? Es un pez, y del otro lado vemos una flor, un lirio acuático y otro pez por acá. Entonces esta es una parte de la narrativa que probablemente pasó a ser el Popol Vuh en los posclásicos de Guatemala. Esta sería una parte de la misma historia que tal vez no sobrevivió tal y como la vemos acá, no sobrevivió de manera oral ni manera escrita. Entonces lo que vemos aquí, vemos otros personajes que son los que se dice son los hijos de la deidad del maíz. El primero es Hunahau, Hunahpu en el Popol Vuh. Tiene unas manchas en el cuerpo que probablemente, de acuerdo a Osvaldo Chinchilla y a otros autores, representan bubas o la piel dañada. Está sobre un mascarón que representa un topónimo. La verdad no sabría decir qué topónimo es. Está sobre un lugar ese personaje. Y aquí vemos al otro personaje que parece ser Yashbalam o Ishbalam, que tiene rasgos de jaguar. Es el otro hermano de Hunahau. Es el otro hijo del dios del maíz que tiene rasgos de jaguar y el que tiene manchas en el cuerpo. Lo que nos dice, un poco de lo que nos dice el texto jeroglífico, no nos habla sobre la narrativa, es una secuencia primaria estándar pues regular o fórmula dedicatoria. Aquí está el grifo Yukip, uk es beber, ukip es un vaso para beber, es un objeto para beber, un vaso como este. Y aquí está el glifo de cacao, no lo alcanza a ver. Después están los títulos de la persona, pero a grandes rasgos es esta, es la narrativa del dios del maíz renaciendo y siendo investido por estas mujeres. Gracias.